Dice la palabra de nuestro Dios: gloria al nombre del Señor, a su nombre. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Vamos a compartir bajo el tema: Lodebar no es tu lugar. Lodebar no es tu lugar. La historia que hemos leído, hermanos, es una historia triste, pero es una historia esperanzadora. Yo quiero contarles hoy la historia de Mefiboset, un muchacho que había tenido un accidente cuando era niño, y ese accidente lo llevó a relegarse a un lugar solo, inhóspito, lejos, desierto. Pero en un momento determinado la historia de Mefiboset se cambió totalmente, y de Lodebar sale a la mesa del rey. Si contextualizamos en esta mañana lo que pasó con Mefiboset, tal vez yo le preguntaría a ustedes: ¿qué sentirían ustedes si alguna vez llegara alguien muy elegante a su casa y le dijese que el gobernador del departamento lo mandó a llamar al despacho? Que lo mandó a llamar a usted, no sé, tal vez un ministro del alto gobierno, lo mandó a llamar. O que lo mandó a llamar el presidente de la República a usted con nombre propio. Que alguien llegue a su casa y le diga: usted es el señor fulano o la señora fulana de tal. Usted contestará así, porque usted tal vez piensa que es un enviado de alguna empresa pública, pero cuando él se identifica le dice: mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, me ha enviado el presidente de la República o el gobernador del departamento, y me ha enviado con una razón para usted, y es que él lo necesita en su despacho lo más pronto posible. Creo que sería una propuesta que no nos cabría en la cabeza. ¿A mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me ha de necesitar alguien tan importante? ¿Qué aportes tendría yo para hacerle a un personaje de esos? Pues, hermano, fue lo que pasó con Mefiboset. Un día llegó un emisario muy importante del rey David. Llegó a la casa de este hombre. La razón era: el rey te mandó a llamar. ¿Cómo les parece a ustedes, hermano? Que llegara a nuestra casa un día una razón de esas. El presidente lo mandó a llamar, o el gobernador te mandó a llamar.
Una historia, hermano, que sería increíble para nosotros, que alguien importante nos mandara a llamar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay historias que a veces se les hace a uno muy difícil de creer, y más cuando son historias de aquellas personas que están en lo bajo y de pronto terminan en lo alto. Hermanos, las historias en Dios son así. Las historias en Dios tienen un tiempo de transformación maravilloso, porque dice la palabra de Dios que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, para darnos el fin que nosotros esperamos. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Vamos a mirar un poco lo que pasó con Mefiboset en el capítulo 4 del libro de Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Segundo de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Ahora la Biblia va a contar qué pasó. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, o sea la niñera, la encargada de cuidar a los niños, su nodriza le tomó y huyó. Mientras ella iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora vamos a entender por qué era lisiado cuando años después el rey lo mandó a llamar. ¿Qué le había pasado a Mefiboset? Había sufrido un accidente, y ese accidente tenía que ver con la niñera. Hermanos, yo quiero abrir aquí un paréntesis. La enseñanza no es de crianza de niños, pero voy a abrir un paréntesis para hablar acerca de los errores que a veces como padres cometemos dejando los niños con cualquier persona. A veces cometemos el error de dejar los niños en manos del uno, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro. La pregunta aquí es, ¿dónde estaba la mamá de Mefiboset? ¿Dónde estaba la mamá en ese momento en que Israel estaba en guerra? El abuelo, que era el rey, y el papá de Mefiboset era el príncipe del rey, era el hijo del rey, habían salido a la guerra. Perdieron la guerra porque los filisteos mataron a Saúl, que era el rey, y a Jonatán, que era el papá. Israel perdió la guerra. Vino la razón de que venían los filisteos a matar la familia real. Y entonces la nodriza, la niñera, salió corriendo con el niño, y por ir corriendo, dice la Biblia que el niño se le cayó de los brazos y leccionó tal vez la parte de la pelvis. Lo cierto es que cuando lo recoge, las piernas del niño se movían como bandera media asta. Y dice la Escritura que quedó lisiado para siempre. Hermanos, hay muchas marcas psicológicas que mucho muchacho, mucho niño trae, mucho joven, mucho adulto trae, y son marcas que fueron creadas en un tiempo de niñez cuando fueron dejados con otra persona. Mire cuántas cosas han pasado a los hijos por dejarle los hijos a otros. Y cosas mucho más horribles han pasado, violaciones, muertes, muchas cosas. Muchos de los que han caído en homosexualismo, el lesbianismo, fueron abusados. Y lo triste de esto, hermano, es que el abuso de menores tiene que ver más con la familia que con externos. 90% de niños manoseados
y violados han sido a manos de los propios familiares. Porque a veces los padres dicen, dejémoselo al tío, al abuelo, dejémoselo ahí. Hermano, hay que tener cuidado, hermano, hay que tener cuidado. Como decían las viejitas, hay que tener malicia indígena. Usted no puede andar dejando a sus hijos con cualquier persona. Pastor, pero es que a mí me gusta salir. Bueno, sí, le gusta, eso nadie se lo quita, que a usted le guste salir, que le guste pasear. Pero entienda, querida madre, entienda que criar los hijos es una etapa de la vida también. Pastor, pero es que me gusta, es que me fascina pasear. Bueno, tuvo la juventud, tuvo la soltería. Tal vez vendrá otra etapa que se le llama en la psicología la etapa de nido vacío, que ya es cuando los hijos se van y entonces puede recapitular otra vez esa etapa, puede salir, pero mientras usted esté criando a sus niños, ocúpese de esa labor que Dios le ha puesto. Porque nadie va a tener la delicadeza, el cuidado y el amor que usted como madre, naturalmente Dios le ha puesto. Cuando uno estudia, hermanos, cuando uno estudia la composición psicológica del hombre, la composición natural, se encuentra que hay cinco instintos naturales del hombre. Y ya hemos hablado de esos instintos, y dentro de esos instintos, el cuarto instinto más fuerte del hombre se llama el instinto paternal. El instinto paternal. ¿Qué es el instinto paternal? El amor y el apego enorme que solo lo puede sentir un papá y una mamá. No lo puede sentir la abuela, no lo puede sentir los tíos, menos puede sentir el compadre o la comadre. Ellos no lo pueden sentir. Entonces, mire, hermano, aquí encontramos un accidente en manos de una muchacha que había sido contratada. Cierro este paréntesis, hermano. Era un paréntesis que abría porque me daba el tema para hablar de lo que pasó con Mefiboset. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, ya entendemos qué fue lo que pasó, por qué Mefiboset era lisiado de sus pies. Dice la Escritura que David se acordó de una promesa que él había hecho, un pacto de amistad que había hecho con un amigo de él que se llamaba Jonatán. Ellos habían hecho un pacto y el pacto consistía en que si alguno de ellos moría primero, el otro se iba a hacer cargo de los hijos, iba a sustentarle a los hijos. Sucedió, hermano, que Jonatán murió muy joven en una guerra y pasaron los años, David no se acordó, pasaron los años porque había un plan y un propósito de Dios ahí. Pasaron los años, el niño creció y ya era un joven y de pronto el rey, ya David siendo rey, se acordó de la promesa del amigo y dijo, ay Dios mío, yo le hice una promesa a Jonatán. Pero él no sabía si Jonatán había tenido o no hijos. Entonces manda a llamar a uno de los trabajadores de esa familia, de la familia de Saúl. Lo manda a llamar y le pregunta, ¿ha quedado alguien vivo de la casa de Saúl? Hermanos, en aquel entonces era común que un rey ganaba la guerra y lo primero que hacía era exterminar toda la familia del otro rey para asegurar que alguno de ellos no se volviera a levantar en contra. Entonces, cuando un rey ganaba una guerra, lo primero que hacía era exterminar la familia del otro, del que perdió. De ahí que usted se va a dar cuenta por qué Mefiboset andaba en Lodebar, por qué Mefiboset le dio miedo cuando el rey lo mandó a llamar. Porque cuando lo manda a llamar David,
Lo primero que Mefiboset traduce es: ay, Dios mío, me llegó el día de la muerte. Me llegó el día de la muerte. David, el rey, me encontró. No era casualidad que se hubiese ido para Lodebar. Lodebar era la parte más distante de Jerusalén. Dice la historia que era un pueblo seco, árido, solo. Y el lugar que Mefiboset había buscado era Lodebar, porque él intuía que jamás iba a llegar la noticia de que un descendiente del rey Saúl vivía allá. Dijo él: encontré el lugar perfecto. Se va para Lodebar, lisiado de sus pies. Allá era totalmente un don nadie. Ninguna persona sabía que ese cojo, que esa persona lisiada era un príncipe. Ninguno sabía que él era príncipe. Había ido huyendo de temor de que lo exterminaran. Quería borrar su pasado de realeza. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que cuando David mandó a buscarlo, David mandó a buscar a Mefiboset. Alguien dijo: yo sé dónde está Mefiboset. La palabra Mefiboset, oiga esto, hermano, el significado del nombre del muchacho. Mefiboset significa hombre de vergüenza, o también significa avergonzado. Avergonzado. Mira, hermano, la vergüenza que nosotros a veces sufrimos nos lleva a recluirnos a lugares inhóspitos. Tal vez usted ha intentado alguna cosa, no le funcionó y usted dice: yo no vuelvo a hacer eso. Tal vez hemos intentado hacer algunas cosas que en nuestro pensamiento nos tenía que haber resultado en bien, pero nos resultó en mal. Y a veces nos metemos en un lodebar de la vida, donde nadie me vea, donde nadie me diga, donde no me vuelvan a invitar, donde no me vuelvan a insistir. Yo conozco personas que han entrado en un lodebar espiritual. Lodebar significa seco o árido. Seco o árido. Eso era aquel territorio, un territorio seco, estéril, árido. Y para allá se fue Mefiboset. La buena noticia, hermano, es que llegó el tiempo en que Dios miró a Mefiboset. Llegó el tiempo en que Dios le hizo acordar a David, y David entonces le manda esa razón, y él llegó todo temeroso. Lo llevan ante el rey, y Mefiboset llegó temeroso, repito, porque lo más lógico era que David quisiera matarlo por ser el único descendiente de la familia del rey anterior. Eso era lo más lógico, pero resulta, hermano, que en la razón y en la lógica de Mefiboset había una equivocación. ¿Y cuál era la equivocación? Era que la mente o la razón de David no actuaba como la de los otros reyes, porque la Biblia dice que David era el rey conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué dice la Biblia que David era el rey conforme al corazón de Dios? Porque en vez de hacer la guerra, en vez de llevar rencores, David llevó amor a sus enemigos. Por eso la Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios. Porque en vez de ser un rey que odiaba y rencorista, era un rey piadoso y un rey que amaba al enemigo. Y la Biblia dice que David mandó a llamar a Mefiboset porque sintió compasión de Mefiboset. ¿Cuántos se alegran, hermano, por eso, hermano? Y esa compasión dio como resultado el cambio de la historia de la vida de Mefiboset. Hermano, dígale al hermano que tiene a su lado: la compasión de Dios cambió mi historia. La compasión de Dios cambió mi historia. La compasión de Dios cambió la historia de Mefiboset. Dios recogió a Mefiboset
David mostró compasión. Por eso la palabra de Dios dice que David fue conforme al corazón de Dios, porque no era un rey rencorista. Fue un rey, y usted estudia la historia y va a darse cuenta que David tuvo la oportunidad de ser rey antes que el pueblo lo coronara. David tuvo en sus manos la vida de Saúl, pero sin embargo David sintió temor de agredir al que había sido ungido por Dios antes. Él sintió temor. La Escritura dice, en varias ocasiones repite que se llamaba Mefiboset y que era lisiado de los pies. El ser lisiado de los pies tenía, en la ley de Moisés, tenía muchas complicaciones sociales, porque la Biblia dice que no entraría en el templo de Dios quien tuviera algunos defectos físicos. En la ley ceremonial, los defectos físicos excluían a la gente de la sociedad. Y ser lisiado de los pies era una de las cosas que descalificaba a Mefiboset para estar en el palacio o para estar en el templo. Así que Mefiboset había perdido toda esperanza de algún día ser una persona importante, porque la gente importante del tiempo de David habitaba en dos partes, una en el templo y dos en el palacio. Si era en el palacio o si era en el templo, el que llegara a entrar y el que llegara a trabajar en el palacio o en el templo era la gente de alta alcurnia, era la gente de respeto delante de Israel. Pero resulta que este hombre era lisiado, no servía ni para ser sacerdote en el templo, ni servía para ser soldado en el palacio. Humanamente descalificado, totalmente descalificado para ser alguien importante dentro del pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que David se acordó de un pacto que habían hecho de amigos. Se acordó de ese pacto de amistad que ellos habían hecho. David mandó a buscar a este hombre a Lodebar y le dijo, cuando lo llevó allí, lo notó que estaba nervioso y que estaba temeroso, pero David dijo, no temas, Mefiboset, porque yo te he mandado a traer, porque de aquí en adelante se te va a devolver todas las tierras que eran de tu abuelo, pero también de aquí en adelante vas a comer a mi mesa. Se hizo parte de la mesa real, amado hermano. Fue sacado de Lodebar, fue sacado de la soledad, fue sacado del desierto, fue sacado allí de la esterilidad y ahora es puesto a la mesa del rey. Y cuando es puesto a la mesa del rey, allí el mantel de la mesa, el mantel que cubría la mesa real, cubría el defecto de sus piernas también. Hermanos, la gloria de Dios cubre los defectos que usted y yo tenemos también. Puede que usted y yo estemos descalificados para muchas cosas ante la sociedad, pero cuando la gloria de Dios viene sobre nuestras vidas, cuando la presencia de Dios envuelve nuestro corazón, cuando la presencia de Dios baña nuestro ser, mi amado hermano, somos joyas preciosas en el tesoro de Dios. Dice la Biblia que seremos gente codiciable a los pueblos. Usted es codiciable, amado hermano y hermana, ante la sociedad. Usted es codiciable. Hay gente que dice, yo quisiera tener esa paz que tiene ese señor. Un día hablando con unos vecinos me decían, yo miro a un señor que es de la iglesia suya, no me lo nombró. Dijo, pastor, y sabe que yo miro a ese señor y yo siento la paz que ese señor siente. Yo quisiera tener esa paz porque yo lo miro con una paz, camina con una paz, lo saluda a uno y se le siente esa paz que ese señor trae adentro. Somos gente codiciable.
Algunos dicen, yo quisiera tener esa familia que tiene ese evangélico. Yo quisiera tener esa alegría de ese señor con esa enfermedad tremenda, pero mírelo, cómo está de alegre, cómo está feliz. Y el libro del profeta Isaías dice que seremos gente codiciable a las naciones. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A su nombre. Si hay algo que el diablo quiere es hacer que nuestros pies estén lisiados también. El diablo no quiere que usted corra la carrera que tenemos por delante. Él va a buscar la manera de que nosotros estemos lisiados de nuestros pies. Porque estar lisiado de los pies, de manera espiritual, de manera simbólica, es estar en derrota, es estar contra el piso. Es estar ahí en el estrado de los pies del diablo. Eso es estar lisiado de los pies. Una de las invitaciones que el apóstol dijo allá, hermano, en la carta a los Hebreos, es que había que levantar las manos paralizadas y volver a doblar las rodillas que estaban endebles. El enemigo va a tratar por todos los medios de que usted esté lisiado de sus pies, de que usted no camine para Dios, de que usted mantenga en el piso y en derrota a diario, de que usted no se levante para buscar de Dios, de que usted tenga una vida barata en el evangelio. Ese es el propósito del enemigo, que nosotros tengamos una vida barata, que no nos levantemos y que cuando tratemos de levantarnos, el diablo nos pone la mano en la cabeza y nos dice: un momento, muchacho, tu lugar es el piso. ¿Para dónde vas? No corras tanto, tu lugar es aquí. A veces de manera formal el diablo nos manda un mensaje: no hay necesidad de ir más allá. Con que usted vaya al culto una vez al mes, con eso es suficiente. Y viene ese anhelo del diablo, dejarnos inoperantes a nosotros, que no nos levantemos, que no corramos. El que es lisiado de sus pies, lastimosamente tiene que estar esperando que alguien le entre, le saque, le cargue, le levante. Es totalmente dependiente de otros. Y en la vida espiritual, cuando encontramos los que están lisiados de sus pies, vamos a encontrar que hay muchos que necesitan el empujón de otro porque solos no se mueven. El empujón de mamá, porque si mamá no lo empuja, entonces yo no voy. El empujón de la esposa, porque es que si yo no lo empujo, él no va. El empujón del esposo, porque es que si el esposo no empuja, no va. Tenemos lisiados de los pies en muchos de los casos. Hablándolo espiritualmente, porque también vamos a decir que en nuestras iglesias tenemos lisiados de los pies físicamente, pero tal vez corren más que los que están bien de sus pies. Hablándolo en el área espiritual. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Yo no sé, hermano, si usted se acuerda de uno de los milagros que Cristo hizo, y es que en la versión 1960 nos dice que el Señor sanó a un hombre hidrópico. ¿Sí recuerdan? Por ahí en uno de los evangelios dice: Jesús sana a un hombre hidrópico. La hidropía es la acumulación de líquidos en las extremidades, especialmente en las piernas. Y hace que las piernas sean enormes y parezcan como las piernas de un elefante. Es un problema serio. Y entre tantas cosas que el Señor quitó y sanó de muchas personas, el Señor no pasó por alto sanar la hidropía de un hombre que tenía que movilizarse muy lento porque sus piernas eran muy grandes, muy gruesas, muy enormes, y que tenía que mantener
casi todo el tiempo sentado o acostado. Y cuando el Señor observa aquel caso de aquel hombre que está sufriendo de hidropía, dice la Escritura que el Señor no dudó, lo tomó, le puso su mano y le dijo: sé libre de tu azote. Y lo libertó. Porque el propósito del Señor era que caminara bien. Cuando el salmista recibe la respuesta de Dios, en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Dios, y Él me oyó y se inclinó a mí. Dice que me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pero luego dice: y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mientras Dios quiere enderezar nuestros pasos, el diablo quiere torcernos los pasos. El diablo quiere torcer tu caminar. El diablo quiere torcer tu manera de andar, de buscar de Dios. Y cuando tú te empeñas a ir a buscar de Dios, el diablo te dice: no, no es para allá, no es para allá, es para allá, es para el mundo. Y por eso yo siempre le aconsejo a la gente que buscar de Dios, el motor de la búsqueda de Dios debe ser la responsabilidad y no los sentimientos. ¿Qué significa eso? El motor de buscar de Dios debe ser la responsabilidad y no los sentimientos. Es porque hay mucha gente que dice: es que yo todavía no siento entregar mi corazón a Dios. Cuando yo sienta y que yo sienta que no puedo resistir, busco de Dios. Hablando un día con alguien yo le dije: mire, persevere en oración, ore, si no quiere congregarse, ore, no se suelte de la oración. Me dice: no, pastor, es que ya ni orar siento. Yo creo que ustedes alguna vez han tenido alguna enfermedad que no sienten ganas de comer. ¿Cuántos han tenido algún tipo de enfermedad que no les da ganas de comer? Sí, yo he tenido muchas veces. Pero ¿qué le dice el que está alentado? ¿Qué le dice a uno? Coma, así sea poquito, pero coma. Oiga, enfermo que come no muere, dice la hermana. Y uno sabe que está enfermo y uno no quiere comer, pero uno sabe que si no come, la enfermedad se aventaja sobre uno más. Y entonces en ese caso que uno está enfermo, no quiere comer, pero sabe que le toca comer porque si no la enfermedad más avanza. Es similar, hermano, a la vida espiritual. Uno no puede orar siempre que le dé ganas de orar. Uno no puede ir a la iglesia siempre que le dé ganas de ir a la iglesia. Porque buscar de Dios no debe ser el motor, los sentimientos, cuando yo sienta, no. Buscar de Dios es una responsabilidad de nosotros que somos creación para con nuestro Creador. Buscar de Dios es una responsabilidad suya y es una responsabilidad mía. Y entonces a veces yo me voy a acostar o me voy a levantar y no siento orar, pero digo, tengo que hacerlo porque ahí está la bendición de Dios. Yo le he contado a ustedes, hermano, llevo 24 años en el Evangelio, ya partí este 10 de mayo, cumplí 24 años en el Evangelio, parto para mis 25, para mis bodas de plata, parto para mis 25 años. Y en estos 25 años yo voy contando las veces que no he estado en una escuela dominical. ¿Sabe que en 25 años solamente he fallado 10 veces a un culto dominical? 10 veces en 25 años. Las llevo contadas. Y duré 5 años que no era pastor. Duré 5 años no siendo pastor. Era creyente de la iglesia.
y venían los desiertos espirituales. Tuve muchos desánimos, tuve muchos problemas también. De joven tuve muchos desánimos, pero en esos desánimos que yo tenía, yo decía, la única manera de levantarme de este desánimo es asistiendo a la casa de Dios. La única manera de salir de esta situación, de estas pruebas, acercándome más a Dios. E internamente yo decía, y si me muero, pues que me muera buscando a Dios, pero que no me muera por descuido. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Hay muchas enfermedades, hermanos, que matan al hombre no por ser mortales, sino por el descuido de la persona. ¿Sí sabía eso, hermano? Muchas enfermedades que matan a los hombres no por lo letal, sino por el descuido. La palabra de Dios es una medicina que es una medicina preventiva. ¿Sí sabían ustedes, hermano, que la Biblia es una medicina preventiva? Dígale al hermano que tiene al lado, la Biblia es una medicina preventiva. Pero lastimosamente, oiga esto, hermano, lastimosamente nosotros, los evangélicos cristianos, lamentablemente estamos usando la Biblia como medicina curativa y no preventiva. Cuando ya estoy muriéndome y tengo la lengua fuera, es que traigan al pastor para que ore por mí, quiero arrepentirme. Ay, si se afana, tráigame al siervo de Dios para que ore por mí, para que yo me arrepienta y me vaya bien. Hermano, la Biblia es una medicina preventiva, que debemos usarla cuando estamos alegres, contentos, para prevenir males. Por eso están colapsados los sistemas de salud aquí en Colombia. Colapsados. Usted va y qué cosa tan horrible ir usted a una IPS y a reclamar los medicamentos. Qué cosa tan horrible. Y entonces la gente está muriéndose y la gente no razona, hermano. La gente no razona que inclusive hablando de la medicina externa, la medicina física, la gente no razona, hermano, porque se dejó avanzar de la enfermedad. Cuando fue al médico es cuando ya está el cáncer que lo mata. Cuando fue al médico es cuando ya el tumor tiene raíces por todos lados. Cuando va al médico ya la catarata le dañó el ojo. Cuando va al médico, hermano, porque diariamente estamos usando la medicina de forma curativa. Ah, que la medicina me cure este mal. No. La medicina fue hecha para ser trabajada de forma preventiva. Usted debería ir al médico no cuando esté enfermo, sino cuando esté sano. Médico, doctor, revíseme cómo estoy del cuerpo. Usted debería ir al otorrino cuando usted no siente nada en sus oídos, en sus fosas nasales. Usted debería pagar una cita neurológica para que le revisen, pero cuando no siente nada. Pero cuando usted siente, ya usted está obrando la medicina de forma curativa. Y ya es muy difícil porque ya ese mal está arraigado ahí en el cuerpo. Y entonces la gente, cuando va a pedir los medicamentos que le receta el médico en medio de su EPS, la gente a veces no razona. Me decía el pastor de Rivera que desde Rivera se vienen a reclamar, la gente de las EPS vienen a reclamar los medicamentos, y muchos de esos medicamentos es el conocido acetaminofén. Y les vale 14,000 pesos el pasaje de ida y vuelta para reclamar una cajita de acetaminofén que vale 3,800 pesos. Póngale cuidado, hermano. Porque la gente se dejó avanzar, no utilizó la medicina de forma preventiva. Y como la gente está acostumbrada a utilizar todo de forma curativa, entonces cuando va y pide los medicamentos y los medicamentos no obran como ellos quieren, entonces dicen, entonces vamos a obrar ahora con lo natural.
Y entonces la vecina o el compadre le dice, mire, para ese mal que usted tiene, tome un vaso de leche, caliéntelo y agréguele una cucharada de boñiga de vaca, de excremento de vaca tibiecita recién salida, y eso es bueno. ¿O no es así, hermanos? Y como la gente está acostumbrada a utilizar todo de forma curativa, entonces dice, ¿qué importa? ¿Qué importa? Así sea el popó de la vaca, así sea el excremento de la vaca, pero si eso me va a servir, bendito vasado de leche con popó de vaca. Se lo toma. ¿Sí? ¿No ha visto gente que se toma los mismos orines? Sí, hay gente que se está tomando los orines porque ya le llaman orinoterapia. Y se toman los mismos orines sabiendo que eso es un desecho del cuerpo. Pero la gente lo está haciendo porque dice, me han dicho que eso cura los riñones. Me han dicho que eso cura tal mal de los huesos. Me han dicho que eso tal. Pero ¿por qué caemos en esos errores? Porque la medicina la estamos usando de forma curativa. Y la Biblia a veces la usamos así. Cuando ya estamos con el problema del hogar, de la familia, entonces ahí sí donde queremos leer qué me dice Proverbios. Voy a buscar cómo arreglo este problema a través de Proverbios, a través de la consejería del pastor. Yo no he aconsejado ni al primer cristiano, oiga esto, hermano. Yo no he aconsejado ni al primer cristiano que me diga, pastor, regáleme un minuto de su tiempo y quiero hacerle preguntas acerca de la vida y si a mí me llega a pasar esto, ¿usted qué me aconseja? O sea, no he aconsejado a ningún cristiano en casi 20 años que llevo de pastor. Ninguno se me ha acercado a decir que lo aconseje cuando no tiene un problema. Todo el que viene es cargado de problemas o cargado de peticiones. O no entiende algo y pastor, no entiendo. Pero hasta ahora ninguno se ha sentado, pastor, regáleme un momento. Quiero contarle que estoy feliz, bendecido, que todas las cosas me están saliendo bien. Ninguno me ha dicho eso. Porque oiga, hermano, estamos trabajando la palabra de Dios al revés. Cuando ya me pasa lo malo, cuando ya estoy lisiado, cuando ya me pasó el fracaso, entonces ahí sí venimos a ver cómo Dios me soluciona el problema. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Un pastor colombiano viaja a Italia, está en Milán, Italia, y el pastor que lo recibió allá en Milán, Italia, le dice, me acompaña mañana tengo que llevar a mi esposa a unos exámenes médicos, acompáñeme. Y claro, el pastor dijo, yo quiero conocer cómo son los hospitales, vamos, claro, vamos, él estaba fascinado de ver todo lo diferente, la cultura, la tecnología que había en Italia. Y él dice, claro, sí señor, vamos. La cita era para las 7 de la mañana. Llegaron a las 6:40 y él preocupado, y él decía, uy hermano, pero no vamos como tarde. No, porque la cita es a las 7. Llegaron a las 6:40 y entonces tienen que pasar y todos los pasillos eran solos, todo solo, va pasando por todos lados solo. De pronto esperan en la puerta asignada, en el horario, esperan ahí cuando salió una persona con una carpeta, saludó y siguió por ese pasillo solo y ellos entraron. Atendieron a la hermana, tenía su cita. Y algo que el pastor colombiano se aterró y le pregunta al pastor que residía allá, oiga hermano, luego aquí, ¿a qué hora es el horario de atención o por qué todo está tan solo? Todo, es que no se ve sino una que otra enfermera por ahí. Y le dice, porque es que este hospital es el hospital de los sanos. Aquí vienen solamente la gente que es programada, las empresas le programan. Allá en Europa, las empresas le programan las citas a los trabajadores. Y trabajador que no vaya a una cita, le hacen un memorando y va juntando memorandos y lo despiden si no va a las citas médicas. Muy parecido acá, ¿cierto, hermano?
La empresa manda revisión de ojos, de oídos, de gusto, de reflejos. La empresa continuamente le dan las boletas de citaciones médicas a los obreros. Mire, tiene cita estos días en este mes. Y los obreros van y tienen que cumplir porque es un requisito. Ellos no tienen que pagar nada. La empresa el seguro de la empresa les cancela eso. Y el pastor le dice al pastor colombiano, es que la medicina aquí en Europa es tratada muy diferente que la medicina colombiana. Aquí todo mundo está bien y va a chequeos médicos. Y el médico le detecta algún problema y entonces le dice, mire, tenga cuidado, su vista está padeciendo esto, o sus oídos, o su fluido sanguíneo. Y el médico le da consejos y entonces el médico le dice, bueno, bajo esta fórmula médica vaya y compre esto. No regala la medicina, pero le dice, compre esto porque esto le va a evitar que esa enfermedad sea creciente. Y le da un dispensario, le dice cosas muy concretas. Y entonces la persona se va feliz, se va contenta, compra su droga con toda la paciencia y comienza a hacerse un autocuidado. Ese es el otro problema que no tenemos, que tenemos nosotros aquí los latinoamericanos, no tenemos autocuidado. Uno mira casi en todas las casas tarritos en cajitas guardados ya llenos de humo, llenos de polvo. Yo lo he notado, hermano, casi en todas las casas. Yo me siento y echo una pequeña miradita así y observo cajitas y tarritos que ya están vencidos de estar por ahí y nunca se tomaron esas pastillas. Bueno, su silencio me dice dos cosas. O que lo están entendiendo todo bien o que no entienden nada. Pero muchos de los medicamentos que son preventivos, uno dice, ¿yo para qué me tomo eso si yo no estoy enfermo de eso? ¿Cierto? No, yo no me tomo eso porque pero es que no me está doliendo nada, ¿yo qué me voy a tomar eso? A veces la Biblia, cuando es tomada de forma curativa, se predica y dice la persona, oye, esa prédica estuvo buena, lástima que no vino el hermano fulano de tal. Esa prédica, ¿cómo le hubiera caído de bien a la hermana fulana? Pero como no vino, pero no está tomando esa palabra, no está asimilando esa palabra de forma personal. Y eso que Dios habló es para mí porque me puede prevenir un mal a futuro. Yo no estoy en ese pecado, pero eso me puede prevenir para no caer en él. Ese es el uso curativo, el uso preventivo de la Biblia. Si yo escucho predicar del adulterio, yo no estoy en adulterio, pero Dios mío, guárdame a mí también, guárdame porque yo puedo caer ahí. Guárdame. Yo no estoy robando y la palabra de Dios habló hoy de robo. Yo no estoy robando, pero guárdame Dios porque robar es un pecado. Entonces lo estoy tomando de forma preventiva. De esa manera mis pies van a caminar bien. Mis pies no van a estar lisiados, amada iglesia. ¿Cómo comienza a lisiar los pies el diablo de nosotros? ¿Cómo comienza a lisiar nuestros pies? Haciéndonos creer, hermano, que no estamos mal. Haciéndonos creer que estamos bien, que yo no estoy padeciendo de eso, que eso es para otro. Tomemos la Biblia hoy como una medicina, hermano, totalmente preventiva. Dios quiere prevenirme muchos males. Dios quiere prevenirme fracasos, caídas, deterioros. Por eso hoy Dios quiere sacar nuestra vida de ese lodevar. Tal vez usted ha entrado, hermano, en esa etapa de aburrimiento, de tristeza, de soledad, de amargura. Tal vez usted ha entrado en esa etapa donde muchas cosas que ha intentado hacer no le han funcionado. Pero Dios te quiere sacar a su mesa. Salmos capítulo 23, 6 dice que Dios preparará una mesa y que los primeros invitados a esa mesa no va a ser usted ni yo. Los primeros invitados a esa mesa son nuestros enemigos, pero ellos no van a ser invitados a comer, sino a mirarnos a comer a nosotros. Dios preparará una mesa
Y en esa mesa nos van a mirar todos los que se burlaron, los que apostaron que íbamos a quedar en el camino, los que se rieron, los que un día nos humillaron, los que un día nos menospreciaron, los que dijeron, esa mujer no va a salir de ahí. Los que apostaron que no íbamos a progresar económicamente, porque hay gente que apuesta, usted no va a ser capaz de llevar ese local, usted no va a ser capaz de comprarse el carro, usted no va a ser capaz de comprarse una casa nunca, usted no va a ser capaz, pero un día ellos se van a dar cuenta que con nuestra fuerza no fuimos capaces, pero con la fuerza de Dios sí, con el poder de Dios sí. Salimos adelante. Una de las primeras iglesias que pastoreé, hermano, yo les he contado que mientras yo miraba esa iglesia, porque duramos 3 años que no pudimos hacerle nada, porque la iglesia estaba cerrada, éramos 12 personas apenas y muy económicamente muy estrecho. Mientras yo miraba ese templo, yo por la fe miraba ese templo construido, pintado. Yo me estaba haciendo un diseño hermoso, zona de parqueo, sala cuna de niños. Yo estaba haciendo, hermano, totalmente un diseño hermoso ahí, cuando alguien por detrás pasó y dijo, como que les quiere quedar grande ese templo, ¿no? Pero quedar grande era una forma irónica para decir no pudieron. Como que les quiere quedar grande ese templo. Y yo no sé, Dios me dio esa palabra así rápida, como si yo lo hubiera estado pensando, y le dije, pues si Dios quiere nos queda amplio, pero grande no. Nos va a quedar amplio, pero grande no. Y Dios nos permitió trabajar, hermano, y hoy día es el mejor templo de ese pueblo. Un templo grande, precioso, con una arquitectura, hermano, hermosísima. Y la gente misma dice, ¿de dónde saca tanta gente, tanta plata la gente del movimiento de este pueblo? Porque el templo es hermoso. Mi amado hermano, permite que Dios te saque de lo de bar. El rey te manda a llamar, no tengas miedo, ven a la mesa del rey en esta mañana. Dile, Señor, permíteme siempre estar comiendo de tu mesa. Mefiboset comía migajas porque andaba en el piso, pero el Señor a través de David dijo, no, tú no vas a andar más en el piso, tú te vas a sentar ahora en mi mesa. Los hijos de Dios son llamados a la mesa, no al piso. Si usted es un hijo de Dios, hoy va a sentarse a la mesa de papá. Hoy va a decir, Padre, yo soy un príncipe, porque eso era Mefiboset. Mefiboset era un príncipe escondido. Mefiboset era un príncipe en derrota. Pero David lo desempolvó y le dijo, vuelve a la mesa, tu lugar no es el piso, tu lugar es la mesa. Dígnese a estar sobre sus pies, amado.